Buenas tardes, profesor. Aquí tenemos el diagrama de nuestra fuente capacitiva y como podemos ver, para nuestra fuente capacitiva el elemento más importante es el capacitor. Este también puede ser sustituido con una resistencia, pero el problema de tener una resistencia es que consume mucho, va a tener mucho calor y va a ser muy grande, y entonces ya no sería muy útil la fuente capacitiva. En este caso, como queríamos mover un sensor PIR y una bobina de un relevador, ocupábamos al menos 120 miliamperes. Por lo tanto, yo hice los cálculos para que mi fuente fuera al menos de 300 miliamperes, y con los cálculos lo importante aquí es que este capacitor, al estar en una fuente de corriente alterna, ya no actúa como capacitor y se va a volver una reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva se calcula con 1 entre 2 pi por la frecuencia por su capacidad. En este caso yo quería una corriente de 300 miliamperes al menos, y pues haciendo los datos llegué a la conclusión de 6.8 microfaradios era lo correcto. Aparte de esto, aquí tenemos dos resistencias de 100 en paralelo, que nos da una resistencia de 50 ohms. Esta resistencia es para que amortiguar el encendido de la fuente, porque en algún momento la onda sinodal puede estar en su punto más alto y puede provocar un chispazo o el deterioro del circuito. Para esto es esta resistencia en paralelo. Esta resistencia, que es de un valor muy grande al capacitor, no modifica el rendimiento de nuestro circuito, simplemente es un elemento de protección, porque cuando nosotros vamos a desenchufar la fuente de alimentación, el capacitor va a quedar cargado, y si tocamos sus terminales por accidente nos podemos llevar un chispazo. Entonces la resistencia se encarga de descargarlo. Ya que sabemos cuál es la reactancia, que en mi caso la reactancia, al sustituir los valores en la fórmula, me daba un valor de 390 ohms. A esos 390 ohms le tenemos que sumar esta resistencia que está en serie, entonces son 395 ohms, y tenemos que sacar la corriente que va a pasar por aquí, que son 395 ohms. Entonces la fórmula de la corriente es la tensión entre la resistencia, que en este caso sería 127 volts de corriente alterna, entre la resistencia, que son 395, nos da .321 amperes, que eso está perfecto para lo que para poder alimentar, hasta nos sobra para poder alimentar el PIR y la bobina de nuestro circuito de fuerza del relevador. Aquí tenemos un puente de diodos que nos sirve para que los picos de la onda se queden todos en positivo. Después hacemos que con estos capacitores de filtrado la señal se filtre. Después aquí tenemos un diodo Zener, que es un como tipo regulador, el cual aquí es de 13 volts, el cual aquí nos va a limitar la tensión a 13 volts. Después aquí otra vez ponemos uno de 5 volts con su resistencia, este es de 5 volts, y posterior a eso tenemos otro capacitor de filtrado. Entonces si le damos play, podemos ver que nos da una corriente de .320 amperes y nos da una tensión de 5.09 volts, que está perfecto. Ya solamente sería aquí conectar lo que viene siendo nuestro PIR y nuestra bobina del relevador, ya funcionaría. El problema es que yo no encontré un capacitor de este tamaño, no lo encontré en la electrónica, y pues por eso no pude hacer la fuente. Pero pues esta fuente es barata, es más barata, porque si también pudiéramos usar otra fuente, pero el problema de las otras fuentes es que usan transformador. Esta es de barata, pero también es algo peligrosa porque pues no tiene aislamiento, es directo, entonces nos podemos dar algunos toques.
por eso se recomienda que sea encapsulado. Entonces, como no la pude hacer, pues vamos a ver el diagrama en Proteus de mi sensor PIR. Aquí tenemos el circuito diseñado en Proteus. Como podemos ver, esta bornera que aquí puse en realidad son unos headers que van a ir a nuestra placa para que aquí podamos conectar nuestro sensor PIR. La primera va a lo que viene siendo negativo, la del medio es la señal es out, que va a la base de nuestro tip 41, la tercera es positivo. Entonces aquí tenemos un LED, y aquí tenemos un relevador. Aquí vamos a conectar un foco con su respectiva fuente de corriente alterna, y cada que el PIR detecte un movimiento pues va a encender el LED y va a encender nuestro foco. Ya que sabemos cómo funciona, pues lo podemos diseñar en un PCB, y así queda el PCB ya con las pistas, con la serigrafía, y nos queda en total de 4 por 3 centímetros aproximadamente. Entonces, pues ya que sabemos esto, ya podemos hacerlo en protoboard y después en placa. Vamos a verlo en protoboard. Buenas noches, profesor. Aquí ya tenemos armado la protoboard, nuestro sensor PIR. Aquí tenemos nuestro sensor PIR conectado a nuestro protoboard por si VCC, GND y OUT, que nos va a mandar un pulso. En este momento lo tenemos configurado en el modo de un solo disparo, y con este preset nosotros variamos el tiempo, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí está el mínimo, por lo cual cuando detecte movimiento, lo que va a pasar es que el foco va a prender por 3 segundos. Después apaga, esperamos otros 3 segundos, vuelve a hacer la detección, prende 3 segundos, y así funciona con el modo disparo. Solo lo puede hacer una vez y se apaga y lo vuelve a hacer. Lo vamos a prender. Cuando nosotros nos movemos podemos ver que el foco enciende, y nos tenemos que esperar 3 segundos, 1, 2, 3, y vuelve a hacer la detección. 1, 2, 3, y vuelve a hacer la detección. Entonces cada que nos movemos nos esperamos 3 segundos, nos volvemos a mover y hace la detección. Aquí entra un factor importante, porque si nosotros queremos podemos variar el tiempo y la distancia. En este caso pues la distancia va desde 3 a 7 metros, pero pues aquí no tengo 7 metros para demostrarle que esa es la distancia máxima. Pero lo que sí puedo hacer es variarle el tiempo, y pues vamos a variar el tiempo. Aquí al variarlo, lo que va a hacer es que va a permanecer un periodo más largo. Entonces ahí ya hizo la detección de un movimiento, por lo cual el foco se va a quedar prendido por cierto tiempo, ya que yo elevé ese tiempo. Entonces vamos a esperar a que se apague. Como podemos ver, se apagó, y fue por un periodo de tiempo mucho más largo, porque le moví el tiempo. Entonces pasaron unos 2 segundos y vuelve a hacer la detección y se va a quedar ahí. Ahora pues vamos a apagarlo y vamos a pasar con el otro modo. Con este jumper nosotros podemos cambiar entre el modo de un solo disparo o varios disparos. Nosotros ahorita el que acabamos de ver es el de un solo disparo, cambiamos al de varios disparos, y lo que va a pasar es que va a ir acumulando el tiempo. Por ejemplo, yo si me voy a estar moviendo, lo que vimos en el pasado es que me movía, prendía por 3 segundos y se apagaba. En este no. En este, por cada movimiento que yo vaya a hacer, se va a ir sumando y se va a ir sumando, por lo cual el foco va a estar encendido hasta que yo me deje de mover. Vamos a verlo, pero por eso le voy a bajar el tiempo a lo mínimo. Entonces le voy a dar encendido.
ahí se prende, se apaga y todo. Entonces si yo me empiezo a mover todo continuamente, como podemos ver el foco se mantiene encendido mientras yo me siga moviendo. Si me detengo, el foco se apaga. Y como podemos ver, yo me puedo seguir moviendo y el foco va a estar encendido. Y cuando yo deje de moverme, pues se va a apagar el foco. Y así es como funciona nuestro sensor PIR en el modo de disparos continuos. Así es como se ve en Proto. Ahorita lo que vamos a hacer es pasarlo, este circuito de fuerza lo vamos a pasar a una placa y este sensor PIR lo vamos a empotrar en un envase para que así quede mejor, ya que el sensor PIR tiene, aquí el sensor PIR lo tuve que colocar aquí porque si no está inestable y se anda moviendo, y ya cuando lo coloquemos en el envase se va a quedar quieto, por lo cual va a ser una detección mejor. Eso sería todo de mi parte, vamos a la placa. Buenas noches, profesor. Aquí ya tenemos montado nuestro sensor PIR en una carcasa. Aquí la carcasa se abre y pues aquí tenemos todas las conexiones. Aquí viene la fuente de alimentación. Aquí está nuestro sensor PIR que está empotado en la parte de aquí arriba. Y aquí le hicimos unos hoyos para que salieran unos cables hacia una lámpara. Aquí está nuestra placa del circuito de fuerza, que con serigrafía, y por este lado pues puede apreciar la soldadura. Entonces vamos a empotrarlo. Ahí debería de estar. Aquí está en el modo de un solo disparo, y como podemos ver, si yo me muevo, el LED, el foco se enciende. Cada que detecta un movimiento, el foco se enciende y deben de pasar 3 segundos para que vuelva a detectar. Entonces cuando detecta se apaga 1, 2, 3 y puede volver a detectar 1, 2, 3 y puede volver a detectar. Entonces si yo me muevo, el sensor PIR va a detectar un cambio de radiación, por lo tanto va a encender nuestro foco, ya que manda un pulso y a través del circuito de fuerza podemos encender un foco. Y este es el modo de un solo disparo. Entonces vamos a probar el de disparo continuo. Abrimos nuestro sensor y aquí con este jumper nosotros lo que hacemos es cambiar el modo. Ponemos este y volvemos a empotrar todo. Entonces cuando ya está ahí, aquí tenemos el modo de 2 disparos. Entonces si yo empiezo a moverme continuamente, lo que va a pasar es que mi foco se va a encender, ya que está detectando un movimiento, está detectando los movimientos, y cada que detecta un movimiento, por lo tanto va a ir sumando el tiempo. Por eso nuestro foco se queda encendido hasta que yo pare de moverme. Si yo paro de moverme, nuestro foco se apaga. Dejamos pasar 3 segundos y podemos volver a movernos. Y así funciona el modo de disparo continuo. Y pues así ya queda nuestro sensor PIR en una carcasa. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.